Hablábamos hace poco de esta cinta que se acaba de estrenar llamada Kraven the Hunter, Kraven el Cazador. Y bueno, comentamos que lo más probable, ya casi comprobable, que esta cinta, al igual que cintas anteriores del llamado Spider-Verse o universo del Hombre Araña, como Madame Web, como Morbius, de plano se enfila a ser un rotundo fracaso. Pareciera que la estrategia de Sony y de Disney, que son los dueños, digamos que de los derechos de los personajes y las historias de Marvel en el cine, están decididos a hacer más grande, a incrementar su catálogo en su plataforma de internet, sin importar el tema de la calidad. Prácticamente esta plataforma de Disney alberga la mayoría de las películas de superhéroes del universo de Marvel. Y pues obviamente Sony y Disney quieren replicar un modelo que Marvel estaba utilizando allá por los 80s tal vez. Pongamos el ejemplo del personaje de Spider-Man, del Hombre Araña, que en el cómic había 4 o 5 títulos sobre el mismo personaje. Había The Amazing Spider-Man, que pues era como que la revista original. Había Peter Parker de Spectacular Spider-Man, que era una especie de novela gráfica con temas más de adultos, con alusiones menores a los poderes del Hombre Araña. Había Web of Spider-Man, había The Sensational Spider-Man. Así que había varios títulos para un solo personaje. La estrategia era que el lector, en vez de comprar un cómic cada mes, que era cuando salían más o menos en Estados Unidos, pues comprara 5, que comprara 4. Y cuando esta estrategia no funcionó de manera orgánica, es decir, la gente seguía comprando The Amazing Spider-Man, no se interesaba tanto por los otros títulos, empezaron con una práctica, una táctica que a mí en lo personal me parece nefasta, pero que funcionó al inicio con este cine de superhéroes que Martin Scorsese ha hablado pestes de él. ¿Qué hicieron? El famoso crossover. Empezaban una historia en The Amazing Spider-Man y luego te decía, la historia continúa en el espectacular Peter Parker de Spectacular Spider-Man, y luego te decía, continúa en Web of Spider-Man. Y de esa manera, malamente, una manera muy, digamos, ventajosa, Marvel buscaba que se vendieran todos los 5 o 4 títulos que tenía de un solo personaje. ¿Qué hicieron después? Hicieron crossovers con otras revistas. Continúa en The Avengers, continúa en The Fantastic Four, continúa en The Incredible Hulk, y así se la llevaban. Y bueno, obviamente su objetivo era que se vendieran todas las revistas, impulsadas por la revista que tenía más venta, por así decirlo. Una estrategia que agotó realmente el mercado y que llevó en un momento dado a Marvel a la quiebra. Hay que también saberlo decir y mencionarlo. A pesar del éxito cultural de Marvel, como empresa en algún momento llegó a la quiebra. Ahora bien, lo que veo es una estrategia muy similar. Utilicen a un personaje ancla, Spider-Man, y empieza a hacer franquicias. Venom, Kraven, Madame Web, Morbius. Todos esos personajes originalmente aparecieron en Spider-Man. Tienen, si no me equivoco, su origen todos en Spider-Man. Y la realidad es que lo único bueno que salió de esta estrategia fue Venom.
Pero digamos que lo que están haciendo actualmente con Madame Web, con Kraven, con Morbius, es buscar el tan anhelado título de antihéroe. Ese héroe que no se ajusta al 100% digamos que a las leyes o a la lógica del superhéroe. Pudiéramos incluir en algún momento a The Punisher también ahí. Spider-Man, algo que hizo muy famosos a Marvel fue precisamente la creación de este antihéroe. No eran los personajes que creó Stan Lee, no eran personajes perfectos. Peter Parker era un estudiante, todo enclenque, tenía problemas de dinero, tenía problemas en su casa con la tía May, tenía problemas con su novia, con Gwen Stacy, con Mary Jane Watson, tenía problemas, no alcanzaba a llegar a la quincena. Recuerdo que se quedaba dormido y no iba a los exámenes. Recuerdo que a veces se le arrugaba la ropa y llegaba con la ropa toda arrugada a su salón de clases porque la dejaba en una mochila pegada con una telaraña cuando se vestía de Spider-Man. Entonces, de alguna manera, eso le dio mucho éxito realmente a Marvel, esa creación de esos antihéroes. Lo replicaría, por ejemplo, con The Hulk, que tampoco era un héroe en toda la extensión de la palabra, era como Frankenstein, pero convertido en superhéroe, yo así lo menciono. El éxito más reciente de esta estrategia de Marvel Comics, no de las películas, fue precisamente Venom, que nace como un villano, el simbionte extraterrestre, y lo transformaron en un antihéroe. Esta estrategia también la quiso copiar Sony, la quiso copiar, que es quienes hacen las películas, la quiso copiar para el cine, utilizando el universo de Spider-Man. Obviamente funcionó de inicio con Venom, porque así se diseñó el personaje originalmente, aunque hay que mencionar que Venom es un personaje exitoso. Eddie Brock, que es el que es Venom, como el Peter Parker del Spider-Man, no es un personaje exitoso. Tom Hardy podrá ser un muy buen actor, la verdad, pero no es un creativo como para darle esa fuerza innovadora, esa fuerza creativa, esa fuerza disruptiva al personaje. Sí, hizo un par de películas buenas, pero esta última, The Last Dance, si no me equivoco, pues ya le dijeron, prácticamente le pusieron fecha de caducidad al personaje. Ya le dijeron, pues esto va en decadencia. Morbius fue un fracaso rotundo, aunque le metieron por ahí a este galán alternativo, a Jared Leto. Pues la verdad, la cinta no despegó. Eso de querer utilizar a Morbius, un villano medio trágico, como superhéroe o antihéroe, híjoles, creo que la estrategia fue mala. Madame Web ni se diga, un personaje menor, le hicieron muchos cambios, quisieron darle una fuerza, un impacto, una importancia que nunca la ha tenido realmente en el cómic. Su fuerza radicaba en ser parte de ese universo de Spider-Man, de algunas historias, pero el personaje en sí no daba para hacer un spin-off, una franquicia propia, un título con fuerza, simplemente no. Y habiendo dado esos dos tropiezos fuertes con Morbius y con Madame Web, lo repiten ahora con Kraven. Quieren que Kraven, el cazador, uno de los villanos clásicos de Spider-Man, se convierte en un antihéroe. Ahora es alguien que le debe de caer bien a la gente. Disfrazan los personajes de antihéroes, de algo cercano a los héroes, para poderlos vender, porque pues quizás nadie quiera ir a ver una película de un villano. Entonces disfracémoslo de algo que
que esté en una zona gris, que sea un antihéroe, y eso vendámoslo y hagamos crecer las franquicias para llenar un catálogo de una plataforma que sí, ciertamente está compitiendo muy, muy duro con Netflix, con Amazon Prime, pero a final de cuentas, como lo sabemos, a mayor cantidad empieza a bajar la calidad, y este va a ser un problema que a mediano y largo plazo le va a pegar muy duro a este Disney Channel, que está muy apalancado con el tema de los superhéroes gracias a la alianza, a la compra, si no mal recuerdo, que hizo de Marvel. Y lo más probable es que esta franquicia que trató de explotar el universo de Spider-Man, pues así como llegó con tanta fanfarria, así termine saliéndose rápido, muy rápido, por la puerta trasera. ¿Cuál es el problema? Parece que después de esta película, que también es como un crossover de Deadpool y de Wolverine, que fue muy exitosa, hay que reconocerlo, pareciera que ahí la gente dijo: ya no más superhéroes. Pareciera que ya hay ese legendario feedback de cuando saturas el mercado y después el consumidor te dice: ya estoy saturado, ya estoy hasta aquí, ya no quiero saber nada de superhéroes. Pareciera que eso, en combinación con la oferta tan constante y con la mala calidad, con la cada vez mayor mala calidad, pues esté de alguna manera coadyuvando a que la oferta de películas de personajes de Marvel se esté hundiendo cada vez más. Le fue mal a Venom, le fue mal, ya le había ido mal a Morbius, le fue mal a Madame Web, y bueno, ahora se dice que le va a ir de la patada al cazador Kraven, se le va a ir la presa, y ahora sí que el cazador será cazado por la malísima calidad de la cinta y por la malísima estrategia que aplicaron para esta película: convertir a Kraven en un semihéroe, en un antihéroe. ¿Qué está pasando realmente con el cine de superhéroes? Es muy difícil el poder, las historias son complejas. Historias como la que platicábamos de The Last Hunt, de Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, pues es difícil, la verdad, poder adaptarla al cine sin tener todos los elementos, sin tener a Spider-Man en la película. ¿Cómo lo harías? Hablando de temas complejos, entran varios personajes, hablando de una producción y de un contenido de historia que es complejo, la verdad, difícil. Y el tema del suicidio, tratarlo ahí. Spider-Man al final no gana, pero sí gana. Es como le llaman una victoria pírrica para Spider-Man, una victoria pírrica para Kraven. Entonces creo que es complicado el medio del cine para condensar a veces todas estas ideas. Falla a veces mucho la edición, falla la continuidad, falla la profundidad del contenido, y esto obviamente deriva de querer condensar historias complejas, largas, en 1 hora y media, en 90 minutos. Es complicado. Esto, curiosamente, lo acaba de señalar alguien que es experto en el mundo del cine. Estamos hablando ni más ni menos que del señor Nicolas Cage, a quien yo considero el mejor actor del mundo en estos momentos. Y él acaba de decir que ya está pensando seriamente en retirarse del mundo del cine. Y esto es una bomba si consideramos que Nicolas Cage hace películas casi a diario. Él dice: ser actor para mí es un trabajo de todos los días, y yo voy a actuar todos los días. No voy a ser como Daniel Day-Lewis, por ejemplo, que hace una película cada 10 años. Nicolas Cage dice: no, ni madres, yo voy a hacer películas todos los días. Pero ahora dice Nicolas Cage, después de ver Breaking Bad y de conmoverse hasta las lágrimas con la actuación de Bryan Cranston como este personaje de Walter White,
Dice Nicolas Cage, lo chingón es hacer series, lo chingón es tener todo ese tiempo para poder explayarse, para poder actuar de manera maximalista y no ser víctima de las ediciones y de los ajustes a tratar de llevar una historia compleja y larga a 90 minutos. Entonces ya levantó la mano Nicolas Cage. Ya dijo él que quiere hacer series de televisión. Ya está por ahí trabajando precisamente en una serie basada en un cómic, Spider-Noir, algo cercano por ahí al universo de Spider-Man. Y bueno, ya está trabajando Nicolas Cage en este nuevo proyecto. Esperemos le funcione bien y esperemos que de alguna manera nos dé una indicación importante de si realmente el futuro de los cómics en pantalla, no necesariamente sea en la pantalla grande, sino sea ya en el mundo digital, sino que sea ya de una forma, pues digamos, en un formato largo, de larga duración. Y pues veremos, creo que en el corto plazo, ya que surja esta serie de Spider-Noir. Y también creo que regresa Daredevil, otro de mis personajes de cómic favoritos. Pues ya veremos el impacto, ya veremos si realmente los creadores de historias de estos personajes realmente logran aprovechar a fondo el formato de larga duración, el formato de la serie de televisión, si realmente eso les funciona para revivir digamos que la mística, la magia de los superhéroes. Yo me acuerdo en particular, Marvel nunca fue bueno para las películas de superhéroes. Yo recuerdo cuando era niño los fracasos rotundos. Tenía series de televisión de Hulk con Bill Bixby. Tenía series de televisión de Spider-Man con un cuate que se apellidaba Hammond. Malísimas. Las quisieron replicar a cine. Fue un fracaso total. Marvel nunca dio con la manera de llevar sus historias, porque eran complejas, al cine o a la televisión. Y bueno, ahora veremos si son capaces de hacerlo realmente en algo que, aunque no tienen el tipo de historias de ese cómics, quizá la simpleza, la sencillez, lo básico de las historias de DC Comics sea lo que les haya facilitado en un momento dado hacer buenas películas, porque las películas de Tim Burton de Batman son buenas, algunas de las películas de Superman, las de Christopher Reeves y algunas otras también son buenas. Entonces habrá que ver si ahora Marvel es realmente capaz de hacer buenas películas y buenas series con las buenas historias que tienen. Pero eso, como lo hemos dicho muchas veces, el tiempo será el mejor testigo.